Buenos días a todos. Nos encontramos con el contador Rodolfo Zunino para que nos comente el proyecto de moratoria presentado recientemente en el Congreso que se encuentra dentro de la ley Ómnibus que tendrá tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Buenos días. Primero quiero agradecer a Editorial La Ley por haberme convocado. En esta oportunidad comentaremos los aspectos salientes del proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos que fuera presentado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso el día 27 de diciembre del corriente año. Particularmente comentaremos los aspectos salientes de la sección primera del capítulo 5, que está referido a medidas fiscales, en particular el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. Las obligaciones que incluye el presente régimen son aquellas obligaciones tributarias, aduaneras y de recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre del 2023 y establece un plazo para el acogimiento dentro de los 150 días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación, con lo cual acá podemos advertir que es un plazo bastante amplio para adherir. Las obligaciones incluidas comprenden aquellas que estén en curso de discusión administrativa y contencioso administrativa, es decir, obligaciones que hoy estén en curso de discusión ante una inspección por parte de la FIB, un proceso de fiscalización, o bien que estén en curso de discusión ante el Tribunal Fiscal de la Nación o en la justicia contencioso administrativa o federal inclusive. En este tipo de situaciones requiere por parte del contribuyente el allanamiento y la renuncia a la acción de repetición. Otro de los aspectos que se destaca es que permite regularizar el aporte solidario extraordinario que fuera establecido por la ley 27605, que en las moratorias anteriores, inclusive en los regímenes de facilidades de pago que dispuso la FIP en el último tiempo, estaban expresamente excluidas. También pueden regularizar sus obligaciones aquellos agentes de retención y percepción, ya sea que se trate de su omisión de actuar como agente de retención o bien por obligaciones retenidas y percibidas y no ingresadas. En relación a esta cuestión también se destaca que no hay exclusiones expresas respecto de ajustes por facturas apócrifas, que también pueden regularizarse. Recordemos que en moratorias anteriores expresamente se establecía la imposibilidad de incluirlas. Y tampoco contiene causales de suspensión de prescripción con carácter general, que fue cuestiones que generaron bastantes críticas en moratorias anteriores. En cuanto a las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago actuales, ya sea que se trate de planes de facilidades caducos o vigentes, en la medida en que esos planes de facilidades de pago contengan obligaciones fiscales vencidas con anterioridad al 30 de noviembre, podrán ser regularizados o reformulados en el marco de este nuevo régimen. Dentro de los beneficios que comprende se destacan la condonación de sanciones, tanto sanciones de tipo formal como material. En el caso de sanciones de tipo formal requiere la regularización de aquellas obligaciones susceptibles de ser cumplidas, y tanto para las sanciones formales como materiales las mismas no deben encontrarse firmes. En cuanto a las sanciones penales, establece la condonación de las mismas. Acá tenemos que separar dos momentos. Por un lado, el acogimiento al régimen produce la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal. Y por otro lado, la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el régimen, es decir, de contado mediante plan de facilidades de pago, producirá la extinción de la acción penal siempre en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Otro de los beneficios que se destacan es la reducción de intereses. La reducción de intereses se establece por escala decreciente en la medida en que el acogimiento se realice en forma temprana. Así, si la adhesión ocurre dentro de los 90 días corridos y se paga al contado,
la condonación de intereses alcanza el 50% de los mismos, tanto resarcitorios como punitorios. Si la adhesión ocurre dentro de los mismos 90 días, pero no al contado, sino mediante un plan de facilidades de pago, la condonación es del 30% de los intereses. Y si la adhesión es a partir del día 91 y hasta los 150 días corridos, que es el plazo máximo que habíamos comentado que se fijaba para la adhesión, la condonación solo alcanza al 10% de los intereses. De esta forma, lo que advertimos es que se fomenta la adhesión temprana al régimen y no la especulación con esperar hasta el último día de vigencia. En cuanto a la condonación de multas, tal como habíamos comentado anteriormente, se condona el 100% de las multas en tanto las mismas no se encuentren firmes. Vamos ahora a analizar la cantidad de cuotas y tasas de interés. Acá, al igual que viene ocurriendo con distintos regímenes de regularización, se establecen mayores beneficios para micros y pequeñas empresas. En primer medida vamos a mencionar que las personas humanas van a poder regularizar en hasta 60 cuotas mensuales con un pago a cuenta del 20%. En segunda escala están las micros y pequeñas empresas, que el pago a cuenta disminuye al 15% y la cantidad de cuotas mensuales se incrementa a 84 cuotas mensuales. Para las medianas empresas el pago a cuenta es del 25% y la cantidad de cuotas se reduce a 60 cuotas mensuales. Y finalmente, para el resto de los contribuyentes, es decir, aquellos que no estén categorizados como pymes, el pago a cuenta se eleva al 30% y se establecen 36 cuotas mensuales. En todos los casos, la tasa fijada es la que establece el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuentos comerciales. En este aspecto se destaca que todos los tipos de contribuyentes tienen pagos a cuenta que van entre el 15 y el 30%, con lo cual acá de alguna forma se demuestra la necesidad de ingreso de fondos en forma temprana. Y por otro lado, en comparación con otros regímenes de moratoria, inclusive con el plan de facilidades de pago vigente actualmente dispuesto por AFIP, la cantidad de cuotas en el máximo no supera las 84, con lo cual también acá se destaca la necesidad de ingreso de fondos al fisco. En relación a las obligaciones canceladas con anterioridad al 30 de noviembre, se establece un beneficio muy importante, que también lo hemos visto en moratorias establecidas con anterioridad, que consiste en la condonación de la totalidad de los intereses resarcitorios y punitorios en la medida en que las obligaciones fiscales, es decir, los capitales, se hubieran cancelado con anterioridad al 30 de noviembre del 2023. Y esta condonación también alcanza a los intereses resarcitorios y punitorios de anticipos y pagos a cuenta de impuestos. Acá podemos encontrarnos con contribuyentes que hubieran cancelado los capitales, saldos de declaraciones juradas, con anterioridad al 30 de noviembre y no hubieran cancelado los intereses. Bueno, la normativa lo que prevé es la condonación de pleno derecho de estos intereses. Y lo mismo con los anticipos de impuestos, es decir, cuando el anticipo, por ejemplo, de impuesto a las ganancias o impuestos sobre los bienes personales, no se hubiera cancelado y la cancelación hubiera operado una vez presentada la declaración jurada, pero subsistan los intereses resarcitorios por lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Fiscal. Bueno, la normativa lo que prevé, este proyecto lo que prevé es la condonación de pleno derecho de esos intereses que pudieran corresponder. Otra cuestión que nos pareció interesante, que establecen las disposiciones finales del proyecto de ley, es que de alguna manera limita las facultades de la AFIP en cuanto a la reglamentación, que no podrá establecer ningún tipo de restricción o limitación para los contribuyentes por el hecho de adherirse al régimen que se proyecta. Es decir, no podrá establecerse ningún tipo de limitación, restricción o condicionamiento para los contribuyentes que se adhieran. También en este aspecto nos parece interesante mencionar que la norma prevé que cualquier incumplimiento
de tipo formal por parte del contribuyente en el procedimiento de adhesión al régimen no podrá ser considerado como causal de pérdida de beneficios. En tal caso, digamos, el fisco tendrá las facultades sancionatorias por incumplimiento de los deberes formales, pero no podrá decaer los beneficios que hemos comentado por el mero incumplimiento formal. Y tampoco, digamos, el acogimiento podrá ser considerado como un indicio negativo de la calificación del contribuyente a los efectos de cualquier registro a cargo del fisco. Podemos mencionar como ejemplo el CIPER o el CEF, es decir, estos registros que consideran la deuda del contribuyente como indicios negativos en cuanto a la calificación. Finalmente, nos pareció también muy interesante, haciendo un análisis comparativo con la última moratoria vigente dispuesta por la ley 27.541 y 27.562, que no se prevé la obligación de repatriación de activos financieros del exterior que tengan los contribuyentes, ni tampoco ningún tipo de discriminación para aquellos contribuyentes que posean activos financieros en el exterior frente al que no los tenga, o cualquier discriminación para aquellos contribuyentes que no sean pymes respecto de aquellos que sí lo sean. En este último sentido, lo único que, la única diferencia que hay es en relación a la cantidad de cuotas y el establecimiento de pagos a cuenta, que siempre para los pequeños contribuyentes y medianas empresas se establecen mayor cantidad de cuotas y pagos a cuenta más bajos. Bueno, estos son a un primer análisis los aspectos más importantes de esta nueva moratoria que se proyecta. Seguramente con el tratamiento en el Congreso iremos teniendo más novedades, probablemente modificaciones sobre el régimen, y bueno, una vez que sí esté aprobado y tengamos la reglamentación, podremos también analizar los aspectos más finos del acogimiento y la adhesión al régimen. Es todo, muchas gracias nuevamente a la editorial y nos volvemos a encontrar en otro momento.